La enfermera siniestra. En lo profundo de Ciudad de México se alzaba el imponente Hospital General, una estructura de aspecto clásico rodeada de un aura de misterio y oscuridad. Sus descuidadas paredes, manchadas por el tiempo, parecían revelar secretos prohibidos que solo los valientes se atrevían a explorar. En este lugar siniestro, la enfermera Daniela Mendoza, una mujer de belleza enigmática, ocultaba su verdadera naturaleza detrás de una sonrisa fría y ojos penetrantes. Su mirada, cargada de malicia, había sido corrompida por fuerzas oscuras que la habían poseído en una noche de luna llena. Daniela llevaba una bata blanca manchada de sangre invisible y un estetoscopio que resonaba con ecos sobrenaturales. Sus pasos silenciosos llenaban los pasillos del hospital con una presencia inquietante. Los pacientes y el personal, sin saberlo, estaban atrapados en la telaraña de su malévola influencia. A medida que el sol se ocultaba detrás de los rascacielos de la ciudad, el Hospital General se transformaba en un reino de pesadilla. Los pasillos se llenaban de lamentos angustiados y sombras retorcidas que se deslizaban por las paredes, desvaneciéndose en cada esquina. Los pacientes, confinados en sus camas, experimentaban terrores nocturnos inimaginables. Susurros oscuros invadían sus sueños, mientras sus cuerpos eran presa de un frío inexplicable. Las luces parpadeantes y el sonido de monitores distorsionados creaban una atmósfera opresiva que parecía asfixiar la esperanza en el aire. El personal del hospital, sumido en la confusión y el temor, comenzó a notar cambios en la enfermera Daniela. Su mirada se volvió más intensa, sus movimientos más sigilosos y su sonrisa más diabólica. Algunos decían que sus ojos brillaban como un fuego infernal y otros afirmaban haber visto sombras oscuras rodeándola en los momentos más sombríos de la noche. Un joven médico, el doctor Alejandro Sánchez, llegó al Hospital General con la esperanza de hacer una diferencia en el mundo. Era un hombre de corazón noble, pero su inocencia sería rápidamente contaminada por la influencia del mal. Una noche, mientras realizaba sus rondas, se encontró con Daniela en un pasillo solitario. Sus ojos se cruzaron en un instante y un escalofrío recorrió la columna vertebral del doctor. Daniela se acercó sigilosamente, su voz susurrando con una seducción maligna le dijo: Alejandro, puedo darte todo lo que deseas. Puedo mostrarte el poder que se oculta en las sombras. Solo necesitas hacer un pacto conmigo. Intrigado y cautivado por las promesas prohibidas, Alejandro se dejó llevar por la tentación. Estrechó la mano de Daniela, sellando un pacto infernal que cambiaría su vida y la del hospital para siempre. El Hospital General se sumió en un reinado de terror indescriptible. Daniela y Alejandro, ahora aliados en la oscuridad, desataron su maldad sobre los inocentes. Los pasillos se convirtieron en escenarios de tortura y sufrimiento, donde los pacientes eran utilizados como marionetas para satisfacer su sed insaciable de dolor. La enfermera Daniela, poseída por una entidad demoníaca, se transformó en una figura aterradora. Su piel palideció aún más, sus ojos brillaron con una luz dantesca y su sonrisa se ensanchó en una mueca maliciosa. Su presencia provocaba escalofríos en el aire y aquellos que la veían sabían que estaban ante una fuerza maligna abismal. Alejandro, consumido por la oscuridad, se convirtió en un cirujano despiadado. Sus manos, una vez hábiles y dedicadas al bien, ahora eran instrumentos de sufrimiento. Realizaba operaciones innecesarias y experimentos macabros en los pacientes, alimentando su sed de conocimiento prohibido y poder despiadado. A medida que el reinado de terror se extendía, el hospital se transformó en un lugar de desesperanza. Las almas atormentadas de aquellos que habían perdido la vida en manos de Daniela y Alejandro se unieron en un coro de lamentos y gemidos, llenando los pasillos con su dolor eterno. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza brillaba débilmente. Una joven enfermera llamada María llegó al hospital para trabajar su primer turno. Ella inmediatamente comenzó a sentir una presencia siniestra en el aire. A medida que pasaba la noche, María experimentó fenómenos sobrenaturales, como sombras moviéndose a los lados de su visión y voces susurrantes. En sus sueños, vio a los pacientes muertos del hospital, todos demacrados y cubiertos de heridas. Ellos le rogaban por ayuda. Una noche fue testigo de los horrores que cometían Daniela y Alejandro, y decidida a auxiliar a los pacientes del hospital, investigó en los rincones más oscuros de la biblioteca
y descubrió registros de antiguas ceremonias de purificación. Con temor pero determinación, María estudió los rituales y las palabras sagradas que podrían debilitar la influencia demoníaca y liberar al hospital de su terrorífico reinado. Llegó el día de San Juan de Dios y esa noche el hospital general parecía sumido en un silencio sepulcral. María se adentró en los pasillos desiertos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se enfrentó cara a cara con Daniela y Alejandro en una sala de operaciones abandonada, donde los recuerdos de su maldad se aferraban a las paredes. El aire estaba cargado de electricidad y las sombras se retorcían y danzaban alrededor de ellos. María comenzó a recitar las oraciones, invocando poderes divinos para luchar contra las fuerzas demoníacas. La enfermera siniestra y el cirujano malvado se retorcieron de dolor mientras la luz sagrada los envolvía. Sin embargo, en un último acto desesperado, Daniela y Alejandro unieron sus fuerzas y lanzaron un contraataque oscuro. La habitación tembló y se llenó de humo negro, y María fue arrojada al suelo con un grito de angustia. Cuando María abrió los ojos, se encontró en un mundo distorsionado. El hospital se había transformado en un laberinto retorcido de pasillos interminables, llenos de sombras acechantes y gemidos desgarradores. Daniela y Alejandro habían sobrevivido y ahora reinaban con un poder aún más oscuro. María se dio cuenta de que su intento de liberar el hospital había fallado. El mal persistía, más fuerte que nunca, y ella se había convertido en una prisionera de su propia valentía. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, María intentó desesperadamente encontrar una salida. Sin embargo, el hospital parecía haberse convertido en una entidad viva, cambiando a su antojo para mantenerla atrapada en su siniestro abrazo. Aunque María luchaba contra su destino, poco a poco se dio cuenta de que el mal había dejado una marca indeleble en el hospital general. Las almas torturadas y los susurros oscuros se habían convertido en una parte inherente de su ser. El hospital había sido corrompido hasta sus cimientos, atrapando a todos los que osaban cruzar sus puertas en una pesadilla eterna. Los pacientes, el personal y los visitantes se convertían en títeres de la enfermera diabólica, condenados a sufrir por la eternidad. Los gritos de agonía y desesperación se mezclaban con las risas macabras de Daniela y Alejandro, creando una sinfonía infernal que resonaba en cada rincón. A medida que pasaba el tiempo, el hospital general se convirtió en un imán para aquellos que buscaban lo oculto y lo macabro. Los curiosos y los valientes se aventuraban en sus sombríos pasillos, atraídos por las historias de terror. Sin embargo, ninguno de ellos regresaba jamás. Sus cuerpos desaparecían sin dejar rastro y sus almas se sumaban a las filas de las víctimas atrapadas en el tormento eterno. La fama del Hospital General como un lugar maldito se extendió por toda la Ciudad de México, convirtiéndolo en una leyenda urbana que aterrorizaba a los habitantes. Los valientes cazadores de lo paranormal intentaron exorcizar y limpiar el lugar, pero el mal se resistía, fortalecido por los sacrificios y la adoración que le habían otorgado. Hasta el día de hoy, el Hospital General sigue en pie, una sombra ominosa en medio de la ciudad. Sus pasillos siguen resonando con lamentos y susurros siniestros, y aquellos que se aventuran a entrar se enfrentan a un destino incierto y aterrador. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones.